Muchos me han preguntado cómo podemos almacenar, manipular, proteger adecuadamente los alimentos durante esta época de pandemia para evitar contagiarnos, y no solamente por el SARS-CoV-2, por el coronavirus y tener la enfermedad del COVID-19, sino también protegernos de otras muchas enfermedades infecciosas que pueden resultar de una manipulación, transporte y cocción inadecuada de los alimentos. Yo soy Adrián Hernández, soy médico y este canal es El Paciente Primero. Antes de comenzar a hablar del tema, me gustaría que, si aún no lo ha hecho, que pueda suscribirse acá debajo en el botón y activar la campanita de notificaciones para que todos los días usted esté pendiente de los videos que saco. Comenzamos. 10 errores que todos podemos evitar en la manipulación y cuidado de los alimentos para prevenir, para no enfermarnos con distintas bacterias y virus. Y no todo es COVID-19, hay muchas otras cosas a las cuales debemos prestarle atención. Número 1. Limpieza inadecuada de superficies. Algo que se cae de la mata. Si está contaminada la superficie donde vamos a manipular y preparar los alimentos, desde luego que estas infecciones, estos parásitos, bacterias, virus, hongos, se van a traspasar a los alimentos que nos vamos a comer y nos vamos a enfermar. Hay una bacteria muy frecuentemente encontrada en las cocinas de todos los países que genera grandes enfermedades respiratorias, gastroentéricas, incluso infecciones del sistema nervioso que pueden provocar encefalitis, que son ya enfermedades bastante graves. Esa bacteria se llama Listeria monocytogenes. Me gusta pronunciar ese nombre, Listeria monocytogenes. Y es una bacteria que generalmente se encuentra en la superficie. Entonces, nosotros limpiamos la superficie, el mostrador, la meseta de la cocina, donde vamos a estar manipulando los alimentos, solamente con jabón y nada más, en el mejor de los casos. Pero eso no es suficiente. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe limpiar con agua caliente si es posible, el calor mata la bacteria. Jabón desnaturaliza la membrana de la bacteria y la puede ya de por sí matar. Y después de eso utilizar un desinfectante, rociarlo, dejarlo los minutos que se deben dejar de acuerdo a las indicaciones del fabricante, y luego secarlo todo con un paño, puede ser húmedo, puede ser seco. Eso es importante, limpieza adecuada de la superficie donde vamos a manipular los alimentos. Número 2, en cuanto a los errores que cometemos, las bolsas reutilizables no están lo suficientemente limpias. Yo soy también partidario de que debemos tener lo menos necesario y contaminar lo menos posible al ambiente. Y ustedes saben que una bolsa de plástico, en Cuba se le llaman jabitas, que por cierto en Cuba es un bien muy cotizado porque apenas hay bolsas de nylon. Las jabitas se venden carísimas también en Cuba. Pero estas bolsas que son reutilizables precisamente para evitar esta contaminación, a veces las utilizamos y no las lavamos. Y entonces se ha encontrado una gran cantidad de bacterias como las salmonelas, como la Escherichia coli, que son bacterias que provocan enfermedades gastrointestinales bastante severas, precisamente viviendo en estas bolsas. Luego se van a traspasar a los alimentos que nos vamos a comer y nos vamos a infectar. ¿Qué se debe hacer? Lavarlas como si fuera otra prenda de ropa más. Las que son desde luego reutilizables, lavables, hay que lavarlas, secarlas y tenerlas listas entre una compra y otra para evitar infecciones. Error número 3 que cometemos: metemos en la misma bolsa distintos tipos de alimentos: pescado, pollo, huevo, verduras, granos, etcétera, etcétera, todo mezclado junto. Eso es un error porque puede existir contaminación cruzada. Las bacterias que están en uno van hacia el otro y demás, y se hace un poco más difícil después lograr una higiene adecuada de los mismos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe hacer? También se cae de la mata utilizar distintos compartimentos o bolsas para guardar cada una de las cosas. Por ejemplo, hay que aislar el pollo, la carne, los pescados, los mariscos de otro tipo de alimentos. Sabemos que este tipo de alimentos son los más contaminados e infecciosos. Error número 4, que el refrigerador que tenemos no esté enfriando lo suficiente. ¿Cómo saber cuál es la temperatura adecuada para almacenar los alimentos dentro del refrigerador? En la parte baja del refrigerador debe haber una temperatura entre 4 a 5 grados Celsius.
Para los que me escuchan en los Estados Unidos, que hay otra forma de medirlo en grados Fahrenheit, estamos hablando alrededor de 40 grados Fahrenheit, o Fahrenheit, como se debe pronunciar. Entonces, la temperatura de bajo debemos cerciorarnos que esté entre 4 a 5 grados y la temperatura en el congelador que esté entre menos 17 y menos 18 grados. Se sabe que las bacterias con esa temperatura van a morir y la carne, los mariscos, los pescados, lo que tenemos congelado o lo que tengamos debajo van a estar libres de gérmenes. ¿Cómo saber la temperatura que tenemos en el refrigerador si está funcionando o no? Muy sencillo. Cogemos un vaso de agua, le ponemos un termómetro, si es un termómetro de cocina que bien, si no un termómetro que podemos tener en la casa, un termómetro clínico, y vemos cómo está la temperatura luego de 4 a 5 horas este recipiente. Vemos el termómetro si está correcto, y si no está correcto debemos buscar un técnico para que revise el gas, la temperatura del refrigerador y este pueda estar correctamente funcionando. Número 5. No lavamos el exterior de las frutas. Melón o sandía, una piña, un mango, una guayaba, son frutas generalmente le quitamos la cáscara y nos los comemos, y nosotros decimos sí, pero como le vamos a quitar la cáscara no pasa nada porque ya la cáscara se fue, pero en el propio acto de con el cuchillo estarle quitando la envoltura natural de la fruta vamos a contaminar también la masa que tiene en su interior. Por lo tanto es muy importante lavar la cubierta, lavar las cáscaras de la fruta antes de consumirla. Ojo con esto. Número 6. Se cae de la mata y casi me parte la cabeza. ¿Qué se les ocurre? No lavarse las manos adecuadamente. Podemos tomar muchas precauciones y nuestras manos extremadamente sucias y contaminadas y vamos tocando todo y luego eso nos lo comemos y acabamos, ¿sí? Hay que mantener una higiene correcta de manos y no solamente por el COVID-19, por todo, sobre todo a la hora de manipular los alimentos. Es una canción, pero hay estudios que dicen que entre el 70 y el 80% de las personas no hace esto de manera adecuada. Cuando sobre todo debemos lavarnos las manos, no solamente a la hora de empezar a manipularlo, sino dentro del mismo proceso. Por ejemplo, si vamos a manipular carnes, huevos, aves, como el pollo, mariscos, etcétera, las proteínas de origen animal son las más contaminadas de todas. Entonces, después de manipular este tipo de alimentos, debemos lavarnos las manos antes de seguir haciendo otro tipo de tareas en la cocina. Si vamos a utilizar un desinfectante o otros productos químicos para la limpieza, posteriormente debemos lavarnos las manos, porque si no, vamos con las manos contaminadas con estos químicos a tocar los alimentos y pueden ser tóxicos para nosotros. Si estamos tosiendo o estornudando, se cae de la mata que hay que lavarse las manos, porque si no, el virus que ya tenemos, la bacteria que ya tenemos, se la vamos a pasar a nuestra familia, y eso tampoco lo queremos, fundamentalmente eso. Error número 7 que cometemos en la cocina, que van a contaminar los alimentos, es no lavar los utensilios que utilizamos para la limpieza. Y vean qué cosa más paradójica. Lo que va a servir de limpieza puede ser contaminante. Por ejemplo, las esponjitas que habitualmente tenemos con esos jabones, ya sean pasta o líquidos, para lavar los platos, la vajilla, esas esponjitas son la fuente más contaminada posiblemente de toda la cocina. La tenemos ahí y nosotros en el subconsciente o en nuestro sentido común, que no es tan común, decimos, no, si está rodeada de detergente, de jabón, debe estar limpia, libre de gérmenes. Pues no es así. También este tipo de utensilios debemos darle la limpieza adecuada. Las esponjas de cocina, ¿cómo debemos desinfectarlas? La ponemos alrededor de 2 minutos húmeda en el microwave, en un recipiente, y queda esterilizada. Y otros trapos de cocina que se pueden utilizar reciclables varias veces también deben ser lavados y secados adecuadamente. No podemos tener un trapito de cocina o una esponjita semanas y semanas, sino que hay que cambiarla, y sobre todo para seguirlas utilizando hay que desinfectarlas adecuadamente. Error número 8 que cometemos. Ya estamos terminando, no se me cansen, que esto es importante. Estos son los detalles de la vida que nos dan a nosotros herramientas para fortalecernos y mejorar nuestra salud. Error número 8, no guardar a tiempo la comida elaborada en el refrigerador. Preparamos algo de comer. A mí me gustan mucho los frijoles, por ejemplo, se hace una olla de frijoles y lo servimos y casi siempre queda. A veces queda, a veces no están tan ricos que nos los comemos todos.
Pero cuando queda y lo queremos aprovechar para el día siguiente o para las horas de la tarde, tenemos que guardarlo rápido. Mientras están calientes, están a salvo, pero ya cuando se empiezan a enfriar, empiezan a haber acumulación de bacterias y de gérmenes. Entonces, máximo 2 horas si estamos en un clima frío, máximo 1 hora si estamos en climas cálidos, deben estar los alimentos elaborados a la intemperie. Debemos guardarlos de inmediato en el refrigerador, en la parte baja sobre todo, para poderlos conservar adecuadamente. Error número 9 que cometemos: descongelar. Esto es algo que yo toda la vida he cometido. Levanto la mano, soy culpable de cometer este error. Descongelar la proteína animal, pollo, carne, mariscos, pescados, todo eso a la intemperie. Habitualmente cogemos un recipiente con agua, lo ponemos y se está descongelando, lo ponemos solamente sobre una superficie, un plato, y lo dejamos que se descongele afuera, porque es más rápido aparentemente, pero eso es un error, porque en el proceso de la descongelación están las bacterias cerquitas que llegan, o las bacterias que están quiescentes empiezan a hacer de la suya, empiezan a reproducirse, a crecer, y eso es lo que queremos evitar. ¿Cómo se debe descongelar este tipo de producto? Muy sencillo. Los que tienen microondas en la casa o microwave, lo ponen, tienen una opción de descongelar por peso y ya se va a descongelar. Eso es una opción adecuada para desinfectarlo y descongelarlo. La otra opción es que si vamos a utilizar algo para el día siguiente, desde la noche anterior lo dejemos en la parte baja del refrigerador. Como está la temperatura fría, no va a haber riesgo de contaminación por las bacterias. Y el último error que cometemos en la manipulación y cuidado de los alimentos es dejar fuera de refrigeración alimentos que necesitan refrigeración, como las lechugas, los champiñones, las bayas. Las bayas son las mejores frutas con la mayor cantidad de oxidantes. Ustedes deben saber: la fresa, la cereza, la frambuesa, las moras, todas esas son las bayas, necesitan refrigeración. Debemos tenerlas en el refrigerador, no fuera, porque se van a descomponer y se van a echar a perder muy rápido y se pueden infectar de bacterias. Mis queridos amigos, les agradezco mucho que ustedes y yo nos hayamos enterado. Hay muchas cosas acá que yo no he estado teniendo en cuenta y las voy a empezar a poner en práctica para también prevenir enfermedades. Y les exhorto a todos ustedes que lo puedan hacer en casa. Compartan este video en familia. Díganme si les ha gustado este tipo de información, que lo que vamos a hacer es prevenir enfermedades. Es mejor prevenir y estar sano que enfermarnos y tratarnos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen 10 errores que cometemos y las soluciones adecuadas para evitarlo y evitar contagiarnos con gérmenes a través de los alimentos, y no solo el COVID-19. Les mando un fuerte abrazo. Si ha llegado hasta acá y aún no está suscrito, es importante que lo haga, porque así se entera cuando subo otro video. Debajo en este botón, para que mañana se entere cuando suba el video del día siguiente. Chao, chao, y hasta el próximo.